Lo que yo les puedo decir, sí, que la caja navideña ya la hemos comprado y se está distribuyendo. No, los premios no y la cena tampoco. Yo creo que estamos en un contexto socioeconómico que amerita que cuidemos muy bien nuestros recursos. Así que, más allá del problemita que tenemos, ¿viste? Yo creo que tenemos que ser austeros en estos momentos. Así que no, cenas no. Y bueno, premios tampoco. Porque pienso que un premio se da cuando todo transcurre normalmente. Yo no puedo premiar en este momento. Yo lo lamento porque hay gente que no ha adherido a los paros. Y yo creo que... Pero bueno, ya fue una decisión tomada de que este año no se darían los premios. Premios no, y la cena no. Sí, la caja navideña, que un poco como para que cada uno en su casa, digamos, comparta con, digamos, esa caja que tradicionalmente la municipalidad siempre ofreció a sus empleados y ya la estamos distribuyendo. Y bueno, para otros años más prósperos, ya, digamos, volverán los premios y las cenas, pero bueno, este año creo que amerita que seamos austeros, cuidadosos, y bueno, y que evaluemos algunas conductas que no sé si son merecedoras de un premio. Yo lo lamento porque por allí no todos obran de la misma forma, pero bueno, a nosotros consideramos que nuestros sueldos no son los sueldos que podemos pagar dentro del contexto actual socioeconómico, y no son malos. Yo suelo compararlos, yo tengo la planilla de la caja de jubilaciones de la provincia, lo comparo con otros municipios y no son malos. Entonces yo entiendo que por ahí algunas actitudes han sido dolorosas para el Ejecutivo Municipal. Entonces uno entiende que no puede premiar ese tipo de actitudes. Bien. Elma, por último, el Consejo Deliberante anoche tomó la determinación de no otorgar este 5%, el porcentual del 5% para los aportes de antigüedad, coincidiendo de algún modo con el pensamiento del Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece? Y esto ya se lo han hecho saber al Ministerio de Trabajo en una audiencia que estaba prevista para hoy. Sí, nosotros hemos comunicado a través de una nota al Ministerio de Trabajo. Sí, yo pienso que digamos, este acompañamiento del Consejo Deliberante al Ejecutivo, yo lo agradezco. Creo que la evaluación ha sido correcta. Más allá de todo, estamos administrando dineros públicos, tenemos que ser más que cuidadosos porque no es dinero propio. Y bueno, estas decisiones no inciden en un presupuesto solamente, inciden a lo largo de toda la vida municipal.